Reino Unido tomó una de las decisiones más importantes de su historia moderna: salir de la Unión Europea. El famoso Brexit prometía recuperar soberanía, controlar fronteras, reducir inmigración y tomar decisiones sin depender de Bruselas. La idea era clara: recuperar el control. Pero entonces el mundo cambió completamente. Llegó el COVID, la guerra de Ucrania, la crisis energética, la inflación y un mundo cada vez más dividido en grandes bloques económicos. Y ahora empieza a surgir una pregunta que hace años parecía imposible. ¿Necesita Reino Unido volver a acercarse a Europa? Porque quizás el Brexit no calculó algo muy importante: que el mundo posterior al COVID iba a ser muchísimo más inestable y competitivo. Quédate hasta el final porque vamos a analizar qué prometía el Brexit, qué ocurrió realmente, cómo afectó económicamente al Reino Unido y si Europa saldría beneficiada o perjudicada con un posible regreso británico. En 2016, Reino Unido votó abandonar la Unión Europea. Muchísimos británicos pensaban que Bruselas tenía demasiado poder sobre el país, y el Brexit se presentó como una forma de recuperar independencia, controlar leyes, controlar fronteras y reducir la inmigración. Además, Reino Unido siempre tuvo una relación especial con Europa. Nunca adoptó el euro, siempre negoció condiciones especiales y mantenía cierta distancia política respecto al proyecto europeo. La idea era sencilla: seguir comerciando con Europa, pero sin depender de Europa. Y en un mundo estable, quizás esa idea podría funcionar. Pero el problema es que el mundo dejó de ser estable. Después del Brexit llegó el COVID-19 y paralizó completamente la economía mundial. Las cadenas de suministro colapsaron, la energía se disparó, la inflación explotó y posteriormente la guerra de Ucrania empeoró todavía más la situación. Y aquí ocurre algo importante, porque en momentos de crisis global, los grandes bloques económicos tienen más fuerza. Estados Unidos protege su industria, China protege su economía y Europa intenta mantenerse unida. Entonces Reino Unido empieza a encontrarse en una posición complicada. Ya no tiene detrás toda la fuerza del mercado europeo, pero tampoco tiene el tamaño suficiente para competir solo contra gigantes como Estados Unidos o China. Y eso empieza a reflejarse en la economía. Esta gráfica muestra algo muy importante. La línea roja representa el comercio de Reino Unido. Las líneas grises representan la media del resto de países del G7. Y lo que vemos es que tras el Brexit y el COVID, la recuperación comercial británica queda más débil que la de otras grandes economías. Mientras otros países recuperan parte de su actividad, Reino Unido parece quedarse más rezagado. ¿Y por qué ocurre esto? Porque salir de la Unión Europea significa más burocracia, más controles, más costes logísticos y más dificultades comerciales, aunque Reino Unido siga comerciando con Europa. Ya no lo hace con la misma facilidad que antes. Y en un mundo cada vez más competitivo, eso empieza a tener consecuencias. Otro de los grandes argumentos del Brexit era reducir la inmigración, especialmente la inmigración europea. Pero aquí aparece una de las mayores paradojas del Brexit, porque la economía británica seguía necesitando trabajadores: sanidad, transporte, agricultura, hostelería, logística, y aunque bajó parte de la inmigración procedente de Europa, aumentó muchísimo la inmigración procedente de fuera de la Unión Europea. Es decir, el Brexit cambió el origen de la inmigración, pero no eliminó la necesidad económica de la inmigración. Y esto demuestra algo muy importante: la economía moderna depende muchísimo más de la mano de obra internacional de lo que muchas veces pensamos. Y ahora llegamos a la gran pregunta: ¿Europa saldría beneficiada si Reino Unido volviera a acercarse a la Unión Europea? Y la realidad es que hay argumentos tanto positivos como negativos. Los positivos: el Reino Unido sigue siendo una enorme economía, una potencia financiera,
una gran potencia militar y uno de los centros financieros más importantes del planeta. Europa ganaría más peso económico, más fuerza geopolítica, más capacidad financiera y más influencia mundial frente a Estados Unidos y China, especialmente ahora, con la guerra de Ucrania y la tensión global. Por la parte negativa, tenemos muchos países europeos. Recuerdan que el Reino Unido siempre quiso ventajas especiales. No querían el euro, siempre querían excepciones y negociando constantemente condiciones diferentes. Y Bruselas no puede volver a transmitir la idea de que después de salir, luego vuelvan los privilegios. Además, existe otra gran duda. ¿Ayudaría Reino Unido a construir una Europa más fuerte? ¿O volvería a ser un socio incómodo frenando muchas decisiones? Porque históricamente el Reino Unido siempre fue mucho más independiente y más cercano económicamente a Estados Unidos. Y quizás aquí está la verdadera conclusión. El Brexit probablemente no se equivocó sobre algunos problemas reales, pero quizás sí se equivocó sobre el momento histórico. Porque en un mundo estable, ir solo podría parecer una ventaja, pero en un mundo con guerras, inflación, tensión geopolítica, crisis energética y competencia entre superpotencias, los grandes bloques económicos parecen tener más fuerza, y eso podría explicar por qué hoy vuelve el debate sobre Europa. Y la gran pregunta ya no es solo si Reino Unido quiere volver a acercarse a Europa. La verdadera pregunta es, ¿Europa sería más fuerte con Reino Unido dentro? ¿O volvería a cargar con un socio que siempre quiso jugar con reglas diferentes? Pero el mundo actual parece demostrar algo muy importante. La independencia política tiene valor, pero la economía global sigue necesitando cooperación, comercio y grandes alianzas. ¿Tú qué opinas? ¿El Brexit fue un error histórico? ¿O el Reino Unido hizo bien saliendo de la Unión Europea? Déjamelo en comentarios. Si te interesa este tipo de vídeos sobre economía, geopolítica, mercados, dale a like, suscríbete, activa la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, esto no es recomendación financiera, simplemente es mi forma de interpretar la situación económica global.